Bienvenidos a un nuevo estudio del libro de Ezequiel. Hoy continuamos con el capítulo 1 y, si Dios lo permite, comenzaremos el capítulo 2, pero nos enfocaremos más en concluir esta gran visión gloriosa de Dios en el capítulo 1. Si nosotros retomamos lo que hemos platicado en otras sesiones, el capítulo 1 nos está gritando en letra la gloria de Dios, solo que para Ezequiel no es tan evidente en un comienzo, así como para nosotros no es tan evidente a no ser que el Espíritu nos haya dado nuevos ojos y nuevos oídos, pues estábamos ciegos y sordos, pero tenemos que entender que Ezequiel no puede entender sin el Espíritu, y eso lo vamos a ver en el capítulo 2 precisamente, el poder del Espíritu para, como la tercera persona de la Trinidad, generar fe, templanza, que hiciera que el profeta se levantara en la presencia de Dios, pero llegaremos a eso. Lo importante es hacer el contraste entre la humanidad de Ezequiel y de nosotros contra la gloria de Dios. Esta visión de la Merkabah o de la gloria de Dios es increíble porque nos enseña muchas cosas, la santidad de Dios, la seidad de Dios y que Dios es Dios y nosotros somos creación. En ese contexto, recuerden que platicábamos de los seres vivientes. Ahora vamos a continuar con el pasaje con otra parte que usualmente se puede tomar a la ligera o se puede malversar para entenderse de forma un poco idolátrica o pagana, pero vamos a ver que no debe ser así, como con los seres vivientes, y es el aspecto de las ruedas. Así que voy a leer el pasaje en donde compete el día de hoy, versículos 15 al 21 en adelante, dice la palabra de Dios. Mientras contemplaba a los seres vivientes, vi una rueda en el suelo junto y al frente de cada uno de los 4 seres vivientes. Esto es importante, porque había una rueda enfrente de los 4 seres vivientes de cada uno. Esta rueda se ha visto muchas veces como un motivo de movimiento o motor, o clásicamente en la postura reformada se ve como los ojos, que representan la omnisciencia de Dios, que todo lo está viendo. Sin embargo, si analizamos el texto conforme al original y en el contexto babilonio, nos daremos cuenta que no es tanto la omnisciencia de Dios, sino que entendamos que la visión es gloriosa o magnificente. Es como si las ruedas tuvieran diamantes, es lo que está dando a entender Ezequiel. Entonces, recuerden que Dios va adaptando su lenguaje a nosotros para que lo entendamos conforme pasaron los años en las Escrituras. Es decir, sabemos que Dios no cambia, sabemos que Dios es inmutable, pero Dios es tan bueno que nos explica las cosas en nuestro idioma. Y en la revelación especial de Dios, nosotros tenemos una gran bendición porque Él ha ido ajustando todo el lenguaje al entorno, conforme ha ido pasando la historia desde el pueblo hasta la fecha. Claro, hoy ya no tenemos revelación especial a que agregar al canon, pero sí estamos muy influenciados, por ejemplo, por la cultura helenista y latina. Así que tenemos mejor forma de entender las cartas paulinas, por ejemplo, nosotros en Occidente, que lo que nos cuesta volver a la cultura y a la cosmovisión hebrea antigua y del medio o el entorno, por ejemplo, de Canaán y de los pueblos como Asiria, Babilonia, etcétera, para que comprendamos la fase de las escrituras, por ejemplo, deuteronomista, yavista, que son más antiguas. Pero si nosotros vencemos esas barreras de cultura y de tiempo, podemos entender mucho de la gloria de Dios y, de hecho, Dios nos pide que lo busquemos. Y claro, solo con el Espíritu lo hacemos, pero la intención aquí es que cuando ustedes analicen este pasaje, que es el más cargado de simbología en general dentro del contexto del libro, sí hay otros pasajes, pero los demás son un poco más morales y muchos son demasiado más morales, más cercanos a los otros profetas como Amós, Oseas, Miqueas, que son más fáciles de digerir a la luz de Deuteronomio o de Levítico, por ejemplo. En este pasaje específico donde hay muchas analogías es importante no dejar ir la imaginación, porque Ezequiel nos está dando a entender lo que él está viendo para que alcancemos a comprender en nuestra finitud mental la gloria de Dios. No nos está dando un relato verbal de lo que quiere que Dios que idolatremos o de un sueño que nosotros vamos a hacer un cuadro, sino que es la forma en la que nos está aterrizando Él, la gloria de Dios.
Por eso es que son imágenes parecidas a o similares en el contexto de la cosmovisión de Ezequiel. Y a eso iba el comentario. Dios está dando la revelación a través de Ezequiel en términos de la época del exilio babilónico. Por lo tanto, el lenguaje que ocupa en Ezequiel en este capítulo es muy del contexto de Babilonia. Si ustedes leen, por ejemplo, profetas antes del exilio, preexílicos, el lenguaje que se ocupa es muy del contexto de Canaán y de la tierra prometida de los pueblos que estaban en ese entorno. Entonces se habla de otras cosas, se habla de los montes, de los valles, de la tierra que destila leche, miel, se habla de un contexto más de una sociedad que vivía más en cuanto al ganado, en cuanto a los frutos de la tierra, del templo, del desierto o de un clima árido. Y aquí en Ezequiel se habla más de un contexto de un estilo tipo barroco, en el que hay exageración de las cosas en cuanto a ornamento, y por eso el lenguaje de Ezequiel es muy colorido, pero no es porque Dios nos quiera transmitir a través de Ezequiel que nosotros hagamos una imagen idolátrica de la visión, sino que es el tipo de lenguaje que para el judío de la época de Ezequiel, en el contexto del exilio babilónico, entendería para decir, wow, es la gloria de Dios. Y quizás los en la época, por ejemplo, griega o latina, hubiera habido otras formas de expresarlo. Pero como vamos a analizar hoy, en el contexto de Daniel, por ejemplo, o de Apocalipsis tomando de Ezequiel, los profetas subsecuentes a Ezequiel, después del exilio, tomaron esta visión de Ezequiel 1 para hablar de la gloria de Dios. De tal forma que cuando leemos Daniel, gran parte de lo que nos está describiendo en su visión, también en un contexto de exilio babilonio, está hablándonos una visión muy similar o colorida a Ezequiel, porque están en el mismo contexto, pero se nota que Daniel está fundado en cuanto a este tipo de términos en Ezequiel, y en cuanto a la moral, por ejemplo, en Jeremías, en Deuteronomio. Y cuando Juan toma este tipo de lenguaje y lo plasma en Apocalipsis, se nota que Juan está empapado y que ha leído y meditado en el Espíritu a Ezequiel y a Daniel. Por eso es que para entender, por ejemplo, Apocalipsis y las visiones en el tipo de lenguaje que se presenta, tendríamos que remontarnos a Daniel y a Ezequiel primariamente, como estamos haciendo ahora. Así ponemos un freno hermenéutico de no volar la imaginación y pensar que literalmente se está hablando de cosas cuando el mensaje es más analógico, y todo se remonta a Ezequiel. Ahora, Ezequiel nos está hablando aquí del aspecto de las ruedas y de la obra de las ruedas, y eso es importante porque del lenguaje de trasfondo de la visión en cuanto a la función de las cosas y de los seres en los versículos pasados, entendemos la función de la visión y qué quiere mostrarle a Ezequiel, que es la gloria de Dios. Así que decimos en el versículo 15, mientras contemplaba a los seres vivientes, vi una rueda en el suelo junto al frente de cada uno de los 4 seres vivientes. Recuerden que los seres vivientes avanzaban hacia donde veía la cabeza, avanzaba el cuerpo. Y en este sentido, una rueda que esté enfrente de cada uno de ellos habla de un movimiento, de que los seres vivientes y las ruedas no eran estáticos, sino que eran dinámicos y estaban a las órdenes del Señor, del trono, no estaban de forma autónoma. Ahora, cuando nosotros analizamos el aspecto, en el versículo 16 dice la Biblia, el aspecto de las ruedas era como el brillo del crisólito. Las 4 tenían la misma apariencia y su hechura era como si una rueda estuviera encajada dentro de la otra. Cuando hablamos de que tenían la misma semejanza, nos recuerda mucho a la semejanza de los seres vivientes en cuanto a su apariencia, por ejemplo, de ascuas de fuego, de cómo compartían que iban de un lado a otro con un resplandor, donde salían relámpagos dentro del torbellino. Así que las ruedas compartan características implica que no tenían una función específica cada una, sino que todas tenían una misma función, al igual que los seres vivientes, compartiendo los rostros humanos en cuanto a cada ser viviente que tenía el rostro humano y a la vez los rostros de animales. Ya dijimos en la visión de los 4 lados, uno por cada tipo de ser, del ser representativo de la creación. En la economía de la creación, las ruedas, perdón, no son distintas entre sí, sino que comparten las mismas características como grupo. Y eso nos habla de que
toda la creación está a las órdenes del Señor. Ahora, en cuanto al aspecto del brillo del crisólito, la apariencia de la rueda no tiene tanto que decirnos, solo es que es el color del crisólito. Nos habla más como del enfoque de los diamantes, de algo muy resplandeciente, pero cuando andaban se movían hacia los 4 lados, no se volvían cuando andaban. Este lenguaje se comparte con los seres vivientes, que es lo más importante de este bloque de versículos. Dice, para poder rodar en las 4 direcciones sin tener que girar cuando rodaban, cuando unimos el versículo 16 al 17. Entonces, compactando los dos, dice, el aspecto era como el brillo del crisólito, resplandecían, las 4 tenían la misma apariencia, su hechura era como si una rueda estuviera encajada dentro de la otra, nos recuerda mucho al sentido de los rostros de la cabeza de los seres vivientes, que están como encajados de tal forma que hay rostro de humano y rostro de los seres vivientes representados por los animales. En cuanto a la plenitud de la creación, las ruedas también están encajadas y también tienen el mismo movimiento típico de los seres vivientes. Entonces, para poder rodar, estaban encajadas en las 4 direcciones sin tener que girar cuando rodaban. Nos recuerda, por supuesto, a los seres vivientes que, en lugar de tener que estar moviendo la cabeza para ir en contra del cuerpo y la cabeza, tenían a las 4 direcciones el movimiento, pero donde Dios les dirigía el rostro era donde iban a ir junto con el cuerpo. Es decir, no se desviaban de la dirección, no se desviaban del camino, entendiendo la dirección o la instrucción como las escrituras. Tampoco las ruedas se iban a desviar del camino, iban a ir en el mismo sentido, por eso estaban encajadas una dentro de la otra y rodaban en las 4 direcciones sin tener que girar. Podían avanzar en bloque hacia enfrente, de lado, y por supuesto que el bloque de los versículos entre los seres vivientes y las ruedas nos habla de que tanto los seres vivientes como las ruedas se movían en bloque, cada ser viviente con su rueda, y no iban en contra. Vemos la plenitud de la creación. Ya vimos al ser humano y a los animales en la representación de los rostros de los seres vivientes, y ahorita estamos viendo a la creación inanimada, ruedas. Se habla mucho en las escrituras, por ejemplo, hasta las piedras, dice el Señor, alabarían. Le decían que callara a quienes lo victoriaban y coronaban. Básicamente, él dijo, si los callara hasta las piedras, cantarían o alabarían. Aquí tenemos un concepto con las ruedas, en general, de piedras semejantes a diamantes. Es como lo mejor del producto de la tierra en cuestión de piedras, montañas. Recuerden que el sentido de la montaña en el Antiguo Testamento es, al igual que con otras analogías del Señor, dual, porque la montaña es el Señor para los hijos de Dios, pero los hijos del pecado tienen sus propias montañas, que son ídolos que se han hecho, tanto externos como internos, y Dios dice en Miqueas que Él sumirá las montañas hacia valles y que los valles los hundirá aún más porque Él es el Señor, no los ídolos. Y en este sentido, también cuando hablamos, por ejemplo, de esta imagen de montaña, roca, piedra, vemos que no es la creación como tal la que debe ser adorada, sino que la creación habla de la grandeza del Señor, de la gloria de Dios. Así que en este momento, literalmente, la creación está hablando de la gloria de Dios siendo expresada a través de una imagen como de una rueda con piedras relucientes que son resplandecientes y que muestran la magnificencia de Dios. Entonces, ni las criaturas ni estas ruedas que se ven tan increíbles son Dios, sino que están al servicio de Dios. Lo mejor de la creación al servicio de Dios, a donde Dios les dice que se dirijan. Ese es el sentido del pasaje en realidad. Y continuamos acá en el 18. Sus circunferencias eran de gran altura e infundían pavor, pues las 4 tenían sus aros llenos de ojos alrededor. Entonces, el debate acá o la cuestión es que se entiende por los ojos como una imagen de la omnisciencia de Dios porque son ojos. Pero cuando nosotros analizamos el contexto global de los versículos, analizamos que más allá de que los objetos que tuvieran ojos impresos, no se refiere a que una piedra tenga una forma de ver o una silla o la pared. Ezequiel está hablando de incrustaciones similares a ojos, pero es la forma por la que se podría entender que un resplandor semejante al de los seres vivientes con las antorchas, con una apariencia de ascuas de fuego. Es algo similar, no es ojos directamente como de Dios. Finalmente Dios no necesita ver adentro de la creación, sino la visión sonaría un poquito panenteísta. Dios no es panenteísta.
Dios es el creador y la creación es su creación. Dios no está mezclado con la creación. Si entendiéramos los ojos como la omnisciencia de Dios, podría sonar un poquito como que Dios está viendo a través, por ejemplo, del vidrio o de la pared, pero no. Se refiere más a como diamantes que están resplandeciendo, que hace que las llantas se vean increíbles, que se vean magnificentes, pero aún esas ruedas le pertenecen a Dios. No son Dios las ruedas. Las ruedas le pertenecen a Dios y se dirigen donde Dios quiere. Las circunferencias, dice, eran aros altos o eran altos y básicamente espantosos o grandes. No eran ruedas pequeñas, eran aros grandes. Y cuando se dice que tenían los ojos alrededor en las 4, también podríamos pensar en que las ruedas también intimidaban, igual los seres vivientes. Y ustedes pueden recordar cuando en las Escrituras se dice que los ángeles, cuando se presentaban a los hombres, a veces intimidaban o imponían tanto, mejor dicho, que tenían la tendencia a adorarlos y los ángeles decían: "No me adores porque solo el Señor es el Señor, solo debes adorar al Señor". Y estos seres vivientes, que son querubines por cómo se asocia después en el libro, y las ruedas, son imponentes, pero no son Dios. Eso es lo que nos está dejando ver el capítulo. Hay niveles de esplendor y grandeza, y si estas ruedas y los seres vivientes se ven imponentes, es porque Dios los creó así, y Dios es el que les comparte su grandeza y su magnificencia, no porque sean por sí mismos las criaturas imponentes. Eso es lo que nos está diciendo la visión. Nos está poniendo la vara muy alta en cuanto a magnificencia, pero después de eso está Dios, y no hay nada que rebase a Dios, o no hay nada comparable junto al Señor. Eso es lo que nos está diciendo, es un grado superlativo de decir, no estoy comparando a Dios con cualquier cosa, sino que son seres y ruedas increíbles, pero Dios es más grande. Dios es santo, separado de la creación. Ese es Ezequiel 1. Por eso dice: "Infundían pavor las circunferencias o las ruedas, pues las 4 tenían aros llenos de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban con ellos, se movían juntos en bloque", es lo que ya decíamos. Cuando los seres vivientes se alzaban sobre la tierra, las ruedas se alzaban, en el versículo 19. Iban donde el viento los impulsaba a ir. Aquí entra el Espíritu Santo, y no hay forma en que podamos darle más vueltas al Espíritu Santo, porque aquí está el Espíritu Santo. No quiero sobreexplicar en este caso sobre el versículo 20, porque es una imagen verbal, lo sabemos. Todos, básicamente, como cristianos, hemos escuchado, meditado, hablado, opinado y aprendido sobre Hechos y sobre Juan, por ejemplo, Juan 3. Jesús dice: "El Espíritu es como el viento, no se sabe de dónde viene ni a dónde va". El viento es una de las imágenes verbales más utilizadas en las Escrituras para el Espíritu Santo. Así que las los seres vivientes tan imponentes como se describen y las ruedas tan majestuosas como se describen, todas van en bloque dirigidos a donde les decía el Espíritu Santo. El mismo profeta dice en el libro que en las visiones es llevado por el Espíritu a ciertas partes, ¿no? Luego lo veremos cuando el Espíritu lo manda de nuevo a Jerusalén, por ejemplo, al templo, a ver cómo había idolatría y apostasía dentro del templo. Y él dice el viento, pero entendemos que es el Espíritu Santo, como cuando el evangelio nos dice que el Espíritu llevó a Cristo, por ejemplo, al desierto, es la misma expresión, porque aquí nos está hablando el capítulo del Espíritu. Por eso dice: "Iban donde el viento los impulsaba a ir, y las ruedas se alzaban con ellos, porque las ruedas llevaban el espíritu de los seres vivientes. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se detenían ellas. Y cuando se alzaban de la tierra, las ruedas se alzaban junto con ellos, porque las ruedas llevaban el espíritu de los seres vivientes. Sobre las cabezas de los seres vivientes había la semejanza de un firmamento como de hielo, extendido por encima sobre sus cabezas". Entonces, las ruedas, como un giroscopio, dijimos que estaban entrelazadas de forma perpendicular, se movían omnidireccionalmente sin girar como los seres vivientes, sin tener que girar la cabeza, sino que se movían en bloque a donde Dios les dijera en todas las direcciones y, sin embargo, no se dirigían por su propia voluntad. Las ruedas se dirigían conforme al espíritu de los seres vivientes. Aquí las ruedas no tenían espíritu, ruedas eran objetos. ¿Quiénes sí tenían espíritu? Los seres vivientes, pero los seres vivientes se movían conforme al viento, que es el Espíritu Santo.
Y así somos nosotros realmente, y no se trata tanto de ser antropocentristas en el capítulo ni en la Biblia, pero analizando la moralidad para la gloria de Dios y cómo podemos aplicarlo en obediencia al Señor. Por ejemplo, hoy, a través de Ezequiel 1, nosotros no nos podemos mover de forma autónoma contra el Señor, ni pretender usurpar el lugar del Señor. Nosotros seríamos como los querubines. Tenemos lo más importante, la palabra de Dios, las escrituras ya completas, el canon. Es la palabra de Dios viva y la tenemos ya escrita y tenemos que respetarla como tal. Tratar a Dios como es santo es el verbo que el Espíritu nos ha hecho amar, que antes nos juzgaba, pero ahora, tras morir por nosotros en la cruz, nos es bendición y una dirección para amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y al prójimo. Y además tenemos cosas en nuestra vida que Dios nos ha dado, pero estas cosas son solo cosas, no son ídolos, no tienen espíritu. De ahí sacamos como, por ejemplo, en textos proféticos, Dios dice que es una gran tontería que el ser humano idolatre a través de objetos que no se mueven, tallados de madera o de piedra, cosas de demonios, inclusive lo llama, porque es como un equipo entre los demonios y los humanos caídos del pecado que quieren usurpar el lugar de Dios. Entonces, hay idolatría, tanto en lo externo como autolatría, y todo esto está en contra del Señor. Es una rebelión completa. Y así éramos nosotros, pero Cristo nos hizo nacer de nuevo. La situación aquí es que los objetos son solo objetos, no tienen espíritu. Ahora, uno podría pensar, bueno, entonces quien los mueve y les da la dirección que uno quiere es el ser viviente, los querubines, o en este caso, por ejemplo, nosotros aplicándolo a nuestras vidas. Pero no, porque aunque los seres vivientes y nosotros tenemos nuestro espíritu, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, implica que yo morí y nací de nuevo conjuntamente con Cristo en la cruz y en la resurrección, y ahora tengo su espíritu con el cual Él me bautizó, y el espíritu es mi dirección junto con las escrituras que Él mismo escribió, que es la palabra de Dios para amar a Dios y al prójimo. Por lo tanto, yo ya no me muevo conforme yo me movía en el pasado como hijo del pecado, de acuerdo a mis concupiscencias, ¿no? Me muevo conforme a la palabra de Dios, por lo tanto, soy como el ser viviente que se mueve a todos lados, a donde Dios le diga que se mueva, sin distraerse ni voltear, conforme me muevo a donde Dios me dirige en un solo camino, con una sola verdad y con vida, que es Cristo. Y de tal forma hay movimiento a donde Dios nos dirige, a donde el Espíritu nos dirige. Quiten al espíritu de la ecuación y los seres vivientes no se iban a mover, tampoco las ruedas. Por más espíritu propio que tuvieran los seres vivientes, hablando de sus propias almas, o por más magníficas que fueran las ruedas e imponentes, no se iban a mover porque no hay espíritu. O se iban a mover en contra de Dios, quizás, pero el movimiento que vale, el movimiento que se llama, por ejemplo, sabiduría en las Escrituras, es en la dirección en la que Dios dice, siendo el Espíritu Santo con las Escrituras. Si no hay Espíritu Santo, no se entienden bien las Escrituras y se ocupan como para el mal porque se desobedecen. Así que nos habla también de la predestinación, de la sola gracia, de la santificación, de la guía en el Espíritu, de que el Espíritu es la tercera persona de la Trinidad, que el Espíritu nos genera la voluntad para hacer las cosas del Señor, nos da en su fruto fe, amor y fe, claro, ¿no? Para seguir al Señor por amor y para obedecerle y tener obras, como dice Santiago, de amor, porque Cristo ya nos hizo nacer de nuevo y tener al Espíritu. Este capítulo resalta la gloria de Dios, no lo demás, lo inanimado, las ruedas o los seres vivientes, los querubines, o Ezequiel mismo como humano que está dentro de la visión, no es exaltado ninguno. El único que es exaltado es el Señor. Nos recuerda un poco a Juan en Apocalipsis, cuando se abre el rollo y dice, ¿quién será capaz de romper el sello? Y nadie, solo el Señor, claro, Cristo. Y Juan dice que se sintió triste porque nadie era digno, pero claro, Cristo sí. Y esa es nuestra esperanza en las Escrituras, porque conforme más maduramos en el Señor, nos damos cuenta que más hundidos estábamos en pecado, pero resalta más Cristo en su santidad. Así es Ezequiel 1. Es el mismo sentido en Ezequiel 1. Dice el versículo 23, debajo del firmamento sus alas expandidas se tocaban entre sí, cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo por ambos lados. Entonces, después de las ruedas, se nos regresa el foco hacia los seres vivientes, porque las ruedas tenían su propósito y permitían el movimiento, pero más allá de eso, se trata de ver la gloria de Dios y la dirección que da el Espíritu.
Así que las ruedas implican este movimiento, pero nada más. No, no tienen que ser adoradas, no dirigen por sí solas, solo son objetos a la disposición de Dios, pero son como lo más increíble de la creación en cuanto a objetos inanimados al servicio de Dios. Y tampoco nada limita o condiciona el movimiento de Dios, nada lo obliga a detenerse o nada lo frena, sino que cuando el Señor tiene un objetivo, lo cumple. Por eso entendemos que Dios es omnipotente, digno de toda potencia, dicen las Escrituras, dueño de los ejércitos celestiales, creador de la creación, que contiene los mares, que nos creó del polvo y al polvo nos regresa, que vino a morir por nosotros y que dio su vida, nadie se la quitó, Él dio su vida por el perdón de los pecados. Eso es lo que nos está diciendo también las ruedas. Son objetos al servicio de Dios que no frenan ni limitan la voluntad de Dios, la voluntad decretiva de Dios, que no tiene límites. Ahora, de la forma en la que, por ejemplo, Zacarías lo ve en el capítulo 4, él nos habla de los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y de ahí es donde se ha sacado la alusión a la omnisciencia, imagen que se aplica también en Apocalipsis, por ejemplo, al Cordero, los 7 espíritus enviados de Dios por toda la tierra, y quizás las ruedas podrían seguir este paso en el pueblo de Dios, pero analizándolo más en cuanto al enfoque del cuerpo de la visión, no tanto de estar viendo hacia dónde va, porque Dios mismo está viendo. Es este sentido, Dios no necesita un objeto a través del cual ver, porque Él lo ve todo siendo espíritu, así que no necesita ser panenteísta. Pero cuando se aplica esta analogía en otras visiones, cuando aplican más hacia Dios mismo, sí tiene sentido de que Dios vea en omnisciencia, como en Zacarías, por ejemplo, o en Apocalipsis 5. Sin embargo, es una teoría que no podríamos tampoco refutar por completo, porque sí puede ser que los ojos se refieran literalmente a ojos, pero no parece ser así, parece ser más el sentido de gloria de la visión, de la creación del Señor, más que de la función de ver del parte de las ruedas. Pero bueno, cuando vemos esta unidad, volviendo a los seres vivientes, recordamos que el espíritu los impulsa, la semejanza de los seres vivientes nos recuerda un poco a donde está el templo y el arca antes del exilio, sobre todo porque nos dice, sobre las cabezas de los seres había la semejanza de un firmamento como de hielo, extendido por encima sobre sus cabezas, debajo del firmamento, sus alas expandidas se tocaban entre sí. Es la imagen literal del templo en Jerusalén. Entonces, arriba de las cabezas está el firmamento. Arriba del firmamento está el Señor. Eso se conocía en la antigüedad como el tercer cielo. No hablando de hebraísmos, es la analogía más bien del firmamento, que hay un límite, como dice Eclesiastés, debajo del sol, debajo del firmamento está la creación, arriba del firmamento, donde ya no entendemos, está Dios. El templo era una forma de la expresión del trono aquí en la tierra, una semejanza. Entonces, al igual que allá, por ejemplo, se nos está describiendo que había querubines, estaban a las órdenes de Dios, en el templo estaban debajo del firmamento las alas expandidas que se tocaban entre sí de querubines o de la imagen de querubines sobre el arca. Entonces, está diciéndonos que esta imagen de la gloria de Dios es la visión de la realidad o de la luz que representaba el templo en sombra. Hoy podríamos entenderlo así. Ya estamos en la era después de la cruz. Ya vino Cristo, ya murió, hacia presente y hacia futuro lavó a sus hijos, por eso entendemos que Abraham es nuestro hermano, por ejemplo, David, Salomón, porque somos un solo pueblo, pero Él es la plenitud de las sombras del Antiguo Testamento. Entonces, Cristo con nosotros, Dios con nosotros, representa esta gloria del Señor indescriptible que algún día veremos con nuestros ojos, pero que ahora, gracias a la fe que nos da el Espíritu, con las Escrituras creemos, aún sin verla directamente, y sabemos que así es la gloria del Señor, y nos guiamos por fe. Pero la plenitud de la gloria de Dios ya estuvo aquí en la tierra con nosotros y ascendió, y ahorita está Jesús en arriba del firmamento con el Padre, y tenemos la plenitud del Espíritu en nosotros, claro, pero
ya se cumplió, así como aquí está el contraste entre Ezequiel en su visión de la gloria directa de Dios contra la sombra que era el templo. Nosotros ya vimos la gloria de Dios entre nosotros encarnada y ahora tenemos al Espíritu, y esto habla del reino de Dios en nosotros. Los ciegos ven, los sordos oyen. Nosotros éramos los ciegos y los sordos. Y el año favorable del Señor está aquí y el reino de Dios con nosotros, porque Cristo instauró el reino. Así que entendemos que Ezequiel en este momento nos estaba hablando de cómo el templo no fue suficiente para evitar el exilio, porque el templo, así como las ruedas, un objeto se idolatró y no se entendió que era una sombra de lo que está en el cielo y que el Señor era lo importante del templo, no el templo. Hoy entendemos que lo importante no es la estructura arquitectónica de la iglesia en cuanto a la congregación, no es el edificio físico, ni siquiera se trata de nosotros. El templo del Señor es Cristo. Nosotros somos una piedrita adoptada que fue comprada por Cristo en la cruz. No somos los hijos originales, no somos las piedras originales, la piedra angular que es la cereza del pastel, la piedra que estaba hasta arriba, precisamente hablando de Zacarías, es Cristo. Entonces, cuando nosotros recordamos estos pasajes que hablan del firmamento, Dios nos recuerda que Dios es el Señor y nosotros somos creación. Pero ya vimos la gloria del Señor y está en nosotros el Espíritu, gracias a la que Emanuel vino a morir y a resucitar por nosotros y nosotros conjuntamente con él. Cuando avanzaban, dice el versículo 24, el bloque oía el ruido de sus alas como estruendo de muchas aguas. Al detenerse, sus alas se plegaban. Aquí se hace prácticamente la última descripción en cuanto al movimiento, al motivo de hablarnos de los seres vivientes y del bloque con las ruedas, porque ya después pasa directo a la gloria de Dios. Pero aquí lo importante es la economía con la que Dios está moviendo el complejo, y que se nos habla que cuando avanzaban a la dirección que Dios les decía, el Espíritu Santo, oían el ruido de sus alas como estruendo de muchas aguas. Entonces, las alas tenían también un movimiento, no eran estáticas como para quedarse fijas, como por ejemplo con la sombra en el templo, que realmente estaban fijas las alas tocándose, sino que aquí nos está diciendo Ezequiel que estos seres vivientes tenían vida, alma, y que el Espíritu Santo los movía, y que cuando se movían las alas ya no estaban tocándose, sino que se expandían y generaban este movimiento como de estruendo, como muchas aguas, como si fuera una tormenta, ¿no? Como un oleaje. Es decir, su movimiento era fuerte, era dirigido por el Señor, y a diferencia nuevamente de las ruedas se dirigían donde Dios decía, a través de los seres vivientes, donde Dios los dirigía. Las ruedas no tenían vida, los seres vivientes sí, pero su vida era acorde a lo que el Señor les dirigía y sus alas se movían. Nosotros también nos movemos conforme el Señor nos dice. Dios dice que Él recibe de donde sembró, o Él cosecha de donde sembró, que Él siempre obtiene fruto de donde Él sembró. Recuerden la parábola del siervo malo cuando no multiplica el talento, sino que lo guarda, pero Él mismo dice que sabía que el dueño era que siempre exigía obtener ganancia de donde no había trabajado, y aún así no lo obedeció y no multiplicó el talento. Entonces, Dios siempre espera el fruto de donde él sembró. Recuerden también, por ejemplo, la higuera y la maldición de la higuera en el Evangelio, que está muy enlazado con Antiguo Testamento directamente, con esta analogía de que la higuera dentro de Canaán representaba prosperidad y el fruto de la tierra, y cuando no había fruto, pues se entendía que había maldición en la tierra, porque todo el pueblo era santo, el pueblo, los animales, la tierra, y cuando el pueblo falló, también hizo que la tierra fuera maldita porque la administró mal, al igual que lo hicimos en Génesis, y entonces ya no producía fruto, y se entiende que la higuera, que se esperaba que diera un fruto, no dándolo, quizás la siguiente cosecha, por ejemplo, no iba a dar cosecha y entonces iba a ser un año malo, y la tierra estaba sufriendo por la opresión de las clases sociales, y no solo entre clases sociales, sino en general de todos fallándole al Señor y yendo en rebelión contra el Señor. Y Dios tenía todo el fundamento para esperar que la higuera le diera fruto. Había 2 tipos de higuera en Palestina, y la higuera que Dios maldice era una higuera que daba fruto desde marzo a abril, pero también volvía a dar fruto en septiembre, octubre. Así que cuando Jesús pasa y no ve fruto,
la maldice en fidelidad a su propia palabra. Y esto nos cuesta mucho aceptarlo, pero cuando vamos creciendo en el Señor, Él nos hace ver más nuestros pecados y más la grandeza de Cristo. Y vemos que el Señor es fiel tanto en sus bendiciones como en las maldiciones que prometió por la desobediencia a su palabra. Así que cuando vemos que Él maldice una higuera, recordamos pasajes como Deuteronomio, el Cántico de Moisés, entre el bloque del 28 al 32. Recordamos las promesas que Dios dio desde Éxodo, Levítico, Números, donde Él dijo que por la desobediencia iba a haber un bloque específico de maldiciones hasta que Él se hiciera enemigo directo de nosotros porque estábamos en rebelión contra Él, lo que se podría entender también como pecado imperdonable, porque nosotros estuviéramos tan rebeldes, tan prevaricados, que no queríamos ni podíamos voltear hacia el Señor, sino todo lo contrario, estábamos en rebelión contra el Señor. Él nos endureció pasivamente el corazón, dejándonos libres a nuestros delitos y pecados. Pero cuando analizamos esto, vemos que Dios cumple sus promesas tanto de bendición como de maldición y tomamos al Señor como santo, porque imaginen esto, si Dios promete que iba a dar ciertos castigos por pecar contra Él y cuando pecamos contra Él no nos diera el castigo, no les hubiera dado el castigo al pueblo, la gente pensaría que Dios no es fiel a sus promesas, pero Dios es fiel de tal forma que cuando fallamos y cuando hubo pecado, Dios dio el castigo proporcional por el pecado que se hizo y que nosotros hicimos. Entonces, cuando nosotros analizamos este tipo de pasajes, vemos, por ejemplo, en la visión que los querubines se movían hacia donde Dios les decía y que cuando Dios movía el bloque, el Espíritu Santo había movimiento, que las alas no estaban estáticas, sino que se movían y tenían este sonido como de estruendo de aguas. Otra imagen también, claro, verbal del Espíritu Santo, el agua, pero más allá de eso es que el Espíritu genera movimiento. Recuerden a Jesús en Juan 3, el Espíritu es como el viento, no se ve de dónde viene ni dónde va, pero genera un fruto. Y este fruto no es estático. El Señor espera obediencia. Lo bueno, gracias a nosotros, es que conforme analizamos más las Escrituras, que nos vemos más hundidos en nuestro pecado, pero ponemos más los ojos en Cristo y vemos que Él sí fue obediente hasta la cruz, pagó nuestros pecados y agradecemos cada día más la grandeza y misericordia de nuestro Señor Jesucristo y también anhelamos cada vez más respetar su santidad y amamos cada vez más su ley, no de la forma legalista, sino por amor para obedecerlo, conforme el Espíritu nos enseña en la base espiritual de cada mandato del Señor para darle gloria y ya no pecar contra Él más. Recuerden Romanos 7. La cuestión aquí es que el Espíritu genera movimiento y en los querubines del templo, en Jerusalén, no había movimiento, eran imágenes. Es la visión de la gloria de Dios donde el Espíritu es pleno y donde el Espíritu genera movimiento, fruto. Y ahora nosotros tenemos al Espíritu en nosotros siempre gracias a que Cristo nos bautizó con Él porque nos hizo resucitar con Él y nos ha lavado y nos ha comprado para el Padre, hemos sido adoptados y el Espíritu genera movimiento en nosotros. No hay cristiano que no crezca en santificación en el Señor, que precisamente nosotros vamos menguando más para que Cristo resplandezca más, pero todo cristiano tiene movimiento y crecimiento en el Señor, como estos querubines tenían movimiento, nosotros vamos creciendo en el Señor. No hay cristiano que se quede estático, que guarde el talento, que sea una higuera que no obtiene fruto, sino que cuando el Señor vuelva, obtendrá fruto de su pueblo. 100%, porque Dios no es fracasado. Y sí, ahí vemos predestinación, vemos omnipotencia de Dios, donde Dios obtiene el 100% de los resultados, donde Él moldea la vasija de barro y Él siempre obtiene fruto de donde Él sembró, siempre cosecha. La salvación no se pierde, el Espíritu no se pierde, por supuesto, el Espíritu, tercera persona de la Trinidad, no se pierde. Jesús no toca la puerta en el sentido de esperar a ver quién le abre, sino que quien le abre es porque el Espíritu lo llevó al movimiento como los querubines de abrir la puerta. ¿Y por qué? Porque Cristo lo lavó primero con su sangre y lo hizo morir y resucitar conjuntamente con Él. La doctrina de la predestinación por eso es bíblica, no es una invención reformada, es bíblica. ¿Y cómo lo sabemos? Por el estudio de las Escrituras, por ejemplo, de este tipo de pasajes. El Espíritu genera el movimiento. Sin Espíritu, los querubines estarían estáticos como en el templo. Con el Espíritu, sus alas se mueven a la dirección que Dios da para la gloria de Dios y suenan como el estruendo de aguas.
de una forma magnificente para el Señor. Y cuando se detenían, las alas se plegaban. También continuando, y al final del capítulo, lo más importante es la gloria de Dios. En el versículo 25 nos habla Ezequiel diciendo: y hubo una voz en el firmamento encima de sus cabezas. La palabra de Dios, el verbo, una voz, y como la apariencia de una piedra de zafiro, a semejanza de un trono, y sobre la semejanza del trono, una semejanza como la apariencia de un hombre sobre él. Recuerden que aquí dijimos que en el capítulo 1 al inicio que Ezequiel está hablando de semejanzas, semejanzas que no es literalmente la simbología del trono, sino algo semejante a, porque no es descriptible el trono del Señor. Nos está hablando de la gloria de Dios directamente. Y cuando nosotros nuevamente vemos la palabra firmamento, aquí nos está diciendo que está encima de sus cabezas. Entonces, esta voz está encima de las criaturas y de la creación. Estaba algo arriba del firmamento, ¿cierto? Y arriba del firmamento dice, nuevamente vinculémoslo a los versículos pasados: sobre las cabezas de los seres vivientes había la semejanza de un firmamento como de hielo. Entonces, arriba de los seres había un firmamento. Ahora, arriba de este firmamento estaba la palabra de Dios. Nadie puede alcanzar la gloria de Dios. Por eso, cuando alguien se quiere poner a la altura del Altísimo conforme a las Escrituras, en Isaías, por ejemplo, tanto los demonios como los hijos del pecado humanos, la caída es grande, porque nadie puede llegar hasta la gloria de Dios. Está el firmamento. Recuerden también, esto nos recuerda mucho Génesis, cuando Dios pone querubines a cuidar Edén para que nadie pueda entrar a Edén. Pero aún así, había más allá de Edén. La gloria de Dios no es contenible, ni siquiera en Edén, por supuesto. Pero nos recuerda que hay una separación entre Dios y la creación. Entonces, más arriba del firmamento, de las cabezas de los seres vivientes, estaba la gloria de Dios, la palabra de Dios. Esta palabra, precisamente de firmamento, raquia, es la misma que en Génesis 1 y es la que se habla en los versículos 6 al 8. Cuando se dice esta palabra, la raíz significa martillar, extender, aplanar, y es una expansión cristalina que Dios pone entre las aguas superiores e inferiores. Recuerden Génesis, cuando Dios dice que dividió las aguas del firmamento y que básicamente dividió cielo y mar. Es la misma palabra, es la situación de aplanar o martillar o contener la creación para delimitar bien entre Dios y la creación. Entonces Ezequiel ve todo esto desde abajo, porque él está viendo hacia arriba el firmamento, por eso está hablándonos de sobre las cabezas había un firmamento y arriba la palabra de Dios. Lo ve como el piso del salón del trono, como si estuvieran en el trono, pero está viendo hacia arriba, puestos los ojos en Cristo, también nos recuerda. Y cuando vemos Apocalipsis, por ejemplo, 4, Juan también ve delante del trono un mar de vidrio semejante al cristal. Entonces Juan está ocupando el lenguaje de Ezequiel para decirnos que lo que él estaba viendo es la gloria de Dios, así como Ezequiel la vio. Es como si Juan nos dijera: miren, recuerdan a la gloria de Dios en Ezequiel 1 para decirnos: miren, yo vi al Señor directamente, vi la gloria de Dios, y en este caso Cristo restaurado en su gloria, después de la resurrección, ya con la victoria sobre la muerte y el pecado. Entonces, Juan no está inventando el lenguaje. Juan nos está citando a Ezequiel para decirnos, a través del fondo de la visión de Ezequiel, lo que estaba dando a entender, lo que se traduce como que Juan vio la gloria de Dios. Ya no tenemos que volver a analizar toda la visión, por ejemplo, en Apocalipsis con Juan, sino que al él describirnos la referencia de Ezequiel, ya habiendo analizado Ezequiel, entendemos que Juan está viendo la gloria de Dios, porque eso era lo que expresaba Ezequiel 1. Entonces Juan nos dice en Apocalipsis que está delante de la gloria de Dios, delante del Señor, y que le da un nuevo mensaje. De eso se trata. Y es muy bonito Ezequiel porque nos ayuda, por ejemplo, a vincular pasajes difíciles de libros como Daniel o Apocalipsis, y no difíciles porque sean imposibles, porque para el Señor no hay imposibles, sino porque no leemos todas las escrituras. Entonces queremos entender Apocalipsis sin entender Daniel, sin entender Ezequiel. Pero y luego medite nuevamente Apocalipsis y tendrán mucha bendición del Señor para darle gloria a Dios. Pero bueno, es el mismo espacio sagrado el que está en Apocalipsis que el que está aquí plasmándonos Ezequiel con esta palabra de firmamento y que se remonta a Génesis. Entonces, cuando nosotros vemos aquí el ápice, el punto más
importante de la visión en Ezequiel 1 es la figura que se plasma como un hombre. En el versículo 26 dice: "De arriba del firmamento estaba una voz, y como la apariencia de una piedra de zafiro, a semejanza de un trono, y sobre la semejanza del trono una semejanza como la apariencia de un hombre sobre él". Es Dios a la semejanza de un hombre, y nos recuerda a Génesis, nosotros hechos a la semejanza de Dios. Y por supuesto que nos recuerda a Cristo. Pero en este sentido, la Trinidad está en Ezequiel 1 y entendemos que está el Padre dirigiendo la creación a donde Él decide en su voluntad, el Hijo en forma de hombre o en apariencia de hombre sobre el trono a la derecha del Padre restituido en gloria, y también vemos al Espíritu moviendo a los carros. Muy importante porque no es un concepto que tengamos que sobreexplicar con términos teológicos sistemáticos, es una realidad bíblica. Y aquí está, por ejemplo, en Ezequiel. Hay muchos pasajes que se refieren de la Trinidad, muchos en el Nuevo Testamento y en los Evangelios, por supuesto. Cristología es el centro medular de la Trinidad, porque entendiendo a Cristo, entendemos que el Hijo es la segunda persona de la Trinidad y que envía al Espíritu y que proviene del Padre. Entonces, Jesús es el centro de la Trinidad, pero en pasajes como en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, vemos Trinidad, si nosotros lo analizamos con el Espíritu Santo. Así que la gloria de Dios aquí es la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu, tres personas, un solo Dios, y aquí se nos presenta al Hijo del Hombre, a Cristo. Y este es el corazón del capítulo, esto es lo más importante del capítulo. No los seres vivientes, no las ruedas, es Cristo. Esta apariencia de bronce refulgente que se plasma en los versículos es una apariencia de fuego de ella que nos recuerda a los versículos pasados, la santidad de Dios, y desde sus lomos para abajo parecía como fuego y un resplandor alrededor. También se nos habla después de la forma del arco iris, donde dice: "Vi como la apariencia del bronce refulgente y de sus lomos hacia arriba y de lo que parecía ser de su cintura hacia abajo, vi como una apariencia de un resplandor en torno suyo, a semejanza del arco que aparece en la nube en día de lluvia del arco iris. Tal era la apariencia de la refulgencia en torno suyo. Es un resplandor, como la visión nos ha estado diciendo, con los ojos en las ruedas o con la apariencia cristalina del crisólito. Aquí el arco iris representa la luz y Jesús es la luz. Entonces representa algo que destella, que resplandece, la luz que enceguece, como encegueció, por ejemplo, a Pablo en camino a Damasco. Entonces es este concepto de que Cristo es la luz del mundo, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que la gloria de Dios es incontenible, que es tan resplandeciente como nos recuerda Apocalipsis después, que no será necesario el sol, ni la luna, o los cuerpos celestes, porque el Señor mismo llenará con su luz la nueva Jerusalén. Bueno, pues aquí vemos en Ezequiel cómo la visión original está en Ezequiel y Juan nos está citando la visión para decirnos la gloria de Dios que vio Ezequiel, por ejemplo, y Daniel también cita a Ezequiel. Aquí está hablándome Cristo, el mismo Cristo que estaba acá en Ezequiel es el Cristo que me está hablando ya resucitado después de la victoria y tiene un mensaje para completar el canon. Pero tenemos que entender que en Ezequiel ya se hablaba de el Hijo del Hombre, de Cristo, solo que era Cristo preencarnado. Y dice: "Tal fue la visión de la apariencia de la gloria de Jehová", para terminar el versículo 28. Entonces, hasta este momento, Ezequiel, que todavía no entendía al final del capítulo que se trataba de la gloria de Dios. Él estaba viendo las ruedas, estaba viendo los seres vivientes, vio el firmamento, pero cuando vio al Hijo del Hombre en su resplandor y con una imagen que nos recuerda a cómo Apocalipsis nos dice que tiene un cinto y que es un cinto de verdad y nos está diciendo que en ese momento el Espíritu le hace reconocer que el Hijo del Hombre es el Señor. Y eso es lo que vincula el capítulo 1 con el 2, porque dice: "Tal fue la visión de la apariencia de la gloria de Jehová". Aquí Ezequiel ya no está hablando de miren qué bonita imagen, o no entendí nada de lo que vi, sino que él nos está resumiendo por qué la visión. La visión es para la apariencia de la gloria de Jehová. Él está entendiendo que todo esto describe la gloria de Dios. Y entonces dice: "Cuando la vi, caí rostro en tierra y una voz que hablaba". Recuerden que antes ya nos dijo que había una voz en el firmamento encima de las cabezas de los seres vivientes, y esta voz ahora le hablaba.
y me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y ahí es donde comienza el capítulo 2. Entonces, los capítulos se entrelazan en que Ezequiel nos está dando la explicación directa de la revelación, que es la gloria de Dios en el capítulo 1, y ahora con toda esta presentación del Señor, él tiene un mensaje. Ese es el capítulo 1. Entonces, tienen que verlo así. Todo esto se describe para que veamos qué tan grande es el Señor, qué tan finitos somos nosotros como creación, y este Señor que es el único Dios viviente, creador del cielo y de la tierra, nos tiene un mensaje de la voz con el Hijo del Hombre, con Cristo, que fue el nombre que él ocupó durante la mayoría de su ministerio terrenal para referirse de sí mismo y vincularse con pasajes precisamente entre Ezequiel, entre Daniel, entre Zacarías, para decir que él es el Hijo de Dios y tener velado hasta el punto en el que él quiso dar su vida, cuando ya era su tiempo, cambiar el Hijo del Hombre por Hijo de Dios, pero Hijo del Hombre siempre fue un concepto mesiánico del Hijo de Dios, 100% hombre, siendo la salvación de nosotros los hijos de Dios. Entonces, tienen que entender Ezequiel como eso, la gloria de Dios, la seidad de Dios, la Trinidad en Ezequiel 1 y la magnificencia de Cristo como hombre que nos va a dar un mensaje. Ezequiel 2 ya es un poco menos denso en cuanto a analogías, es más duro en cuanto a moral, pero creo que nos será de mucha bendición entender Ezequiel 2 con la base de Ezequiel 1. Como extra, me gustaría que comparáramos en las versiones bíblicas cómo vincularemos el final del capítulo 2 con el inicio del capítulo 1, que es el centro del capítulo. En la textual que ya leímos, a semejanza del arco que aparece en la nube en día de lluvia, tal era la apariencia de la refulgencia en torno suyo. Tal fue la visión de la apariencia de la gloria de Jehová. Con la Biblia de las Américas vemos como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes. Aquí es donde entendemos el arco iris. En un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor, tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba, que es el inicio del capítulo 1 también en la textual que ya analizamos. Pero aquí el punto es que ustedes vean que independientemente de la versión, lo importante de la visión fue la gloria de Dios. Eso es lo importante. La voz que hablaba, el viento, el Señor en el trono, es la Trinidad, y lo importante es la gloria de Dios. Cuando nosotros vemos los pasajes que se vinculan con Ezequiel 1, me gustaría que ustedes analicen después en sus casas y mediten cómo se relaciona en cuanto a citas con Apocalipsis 4, Apocalipsis 4:9, 4:10, y todos estos pasajes de Apocalipsis que están descritos. En cuanto a Apocalipsis 4, que está relacionado con Ezequiel 1, se relaciona con Primera de Reyes 22, Segunda de Crónicas, Salmos 47, Isaías 6, también Daniel 4:34, que es algo que vamos a ver más hoy, Daniel 6:26, y ya para concluir. Pero vean cómo, por ejemplo, Daniel está usando mucho el lenguaje de Ezequiel, ¿no? Y Daniel, por ejemplo, 4:34 dice: "Pero al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos a los cielos, y mi razón me fue devuelta. Entonces bendije a Elión, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio sempiterno, y su reino por todas las edades". Pero aquí se condensa mucho de lo que se quería decir en este tipo de visiones o de descripciones de la gloria de Dios como un Dios sempiterno, el único Dios de la creación, cuyo reino es por siempre. También en Daniel 6:26, que de ahí me voy a vincular al texto que quiero que analicemos un poco más para concluir. Entonces, aquí está diciendo que todos deben temer y temblar ante la presencia de Dios. La visión de Ezequiel con las ruedas que causaban impacto y los seres vivientes y un firmamento, y arriba del firmamento Dios, genera tanto temor y temblor que naturalmente Ezequiel se postró ante el Señor, y es como Juan describe que se postró, y como Moisés también describe la santidad de Dios, y como santo tenemos que tratar al Señor porque Él es santo. Entonces, la visión también de la gloria de Dios no solo es para contemplar la grandeza de Dios y su magnificencia y decir: "Mira qué bonito es Dios", sino que mira qué temible es Dios, mira qué grande es Dios, mira qué santo es Dios, que cuando Él
da un mandato, se tiene que cumplir, y cuando no se cumple, hay maldición y hay consecuencias, y el pecado conlleva muerte. Mira qué santo es Dios, que nos convendría más bien obedecer en todos sus estatutos para ser santos como el Señor, para darle gloria, porque Él es el dueño de los ejércitos celestiales. Él es digno de toda bendición, honor, gloria, acción de gracias, pero también justicia, rectitud. A los salmos, ¿no? Es lleno de justicia y rectitud y de misericordia y verdad. Así que el Señor tiene que ser tratado como santo, y el temor del Señor implica esto. Amor reverencial es lo que entendemos con Ezequiel. Y cuando lo vinculamos a Daniel, miren cómo en la textual, analizando los versículos en cuanto a los bloques por pasaje, en Daniel 6:26, vean cómo el rey Darío, como ha dicho en el versículo 24, luego el rey dio orden y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y los desgarraron. Y el rey Darío proclamó a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra: paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará eternamente. Él salva y Él libra, y hace también señales y maravillas en los cielos y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Entonces, vean cómo un rey que es totalmente ajeno a las escrituras y a la revelación especial del Señor, termina alabando al Señor en cuanto a la salvación de Jehová, por la fidelidad del Señor, por la santidad del Señor, por la gloria de Dios. Y Daniel ocupa en este tipo de versículos, como en el versículo 26, un lenguaje muy similar al de Ezequiel, en consonancia directa con Ezequiel 1, para hablar de la gloria del Señor. Esto es importante para que ustedes analicen cómo el lenguaje plasmado en Ezequiel 1 está en la mayoría de textos subsecuentes de las Escrituras, para hablar de la magnificencia y de la gloria de Dios. Y cada vez que ustedes ven este tipo de lenguaje del trono del Señor, implica un temor reverenciar al Señor, como en Ezequiel 1, la santidad de Dios, y que a través de Él hay salvación. Pero a quien Él no ha salvado, habrá condenación y hay un infierno, y Él generará este infierno como castigo justo para los hijos del pecado. Entonces, el Señor es santo, hay que amarlo reverencialmente, hay que obedecerlo por amor, siguiendo al Espíritu en la cruz de Cristo para la gloria del Padre. Y pues esperamos que nos acompañen en un siguiente video para analizar juntos la gloria de Dios en Ezequiel 2, y que la paz del Señor sea con ustedes.